del tema. Les voy a poner a compartir pantalla para que vean la exposición, ¿okay?, de lo que hoy vamos a hablar. Y esto tiene que ver mucho con todo lo que hemos hasta este momento conversado. Espere que se le ponga la pantalla y me avisa. ¿Ya ven la pantalla? ¿Ya ven la Todavía pantalla? no. Todavía, profe. Ya, profe. ¿Ya? Sí. Ya, espérense. Ponerlo más grande. Irme a la primera. ¿Ustedes lo ven? Profe, creo que está congelado. Se quedó como congelado. Parece que estos problemas de la internet no es solamente, es en todo. Aquí está. A ver si consigo. Bueno, vamos a comenzar entonces sobre lo que es la investigación. ¿Okay? Vamos a comenzar con el concepto de investigación. Investigación proviene del latín in y en, que es investigar, y significa hallar, inquirir, indagar. Entonces, investigar deriva de vestigio, en pos de la huella, es decir, en busca de una pista para encontrar algo. De ahí el uso más elemental del término en el sentido de averiguar o descubrir algo que se desconoce. Entonces, se trata de un término ligado a la idea de indagar, inquirir, averiguar, buscar, escudriñar para saber acerca de una cosa. Eso significa investigar. Como ustedes pueden observar, investigar es un concepto polisémico. Puede ser utilizado para muchas cosas. Es decir, yo puedo hacer una investigación en relación, por ejemplo, a un tema específico, muy práctico. Por ejemplo, yo me quiero ir de viaje, yo quiero hacer un tour, entonces yo voy a investigar acerca del país en el que yo quiero ir. Entonces yo me meto en internet y empiezo a buscar sobre ese país, qué idioma hablan, cuáles son los elementos fundamentales de ese país, a qué ciudad a qué ciudad específicamente quiero ir, cuál es la más importante de las ciudades de ese país, cómo se manejan, etcétera. Eso es parte de lo que es la investigación. Nosotros hacemos investigación diariamente. Diariamente hacemos investigación. Incluso hacemos investigación cuando de una u otra forma estamos averiguando algo, porque no es lo mismo averiguar que investigar. Tú averiguas, ¿ok? Tú puedes averiguar la vida de tu vecino, por ejemplo, y estás haciendo un proceso de investigación. Lo único que es un proceso que no es científico, ¿ok? Igual cuando estás investigando para muchas otras cosas de la vida diaria en la cual uno entra en procesos de investigación. Entonces, con este alcance, la palabra se aplica a un ámbito muy variado y amplio, ¿okay?, de actividades, desde la de detective a la del científico. Entonces, nosotros nos vamos a referir específicamente a la investigación científica. Para Ezequiel Alderet, aplicado el término investigación al campo de la ciencia, esta alude a un proceso reflexivo, ¿okay?, un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico
que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar, interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y generalizaciones que se dan en un ámbito de la realidad. También, a ver. Como procedimiento, supone, en cuanto a un modo de llevarlo a cabo, una metodología que comporta un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias propios de la ciencia y que tiene por objeto adquirir nuevos conocimientos, ya sea para hacer formulaciones teóricas o para aplicarlos con propósitos prácticos. Sin embargo, quiero dejar claro aquí que investigación no es igual que metodología. La metodología es parte del proceso de investigación. Es la forma como usted va a realizar la investigación. Pero no, metodología no es investigación. ¿Ok? Es el método a través del cual se va a hacer la investigación. Muchas veces confundimos metodología con investigación y no es lo mismo. Investigación, de manera que la investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios se persigue el estudio, análisis e indagación en torno a un asunto o a un tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene sobre ese tema. El objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teoría, ampliar conocimiento, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados, etc. Las características de la investigación científica. La primera característica importante de la investigación científica es tener una actitud científica. La actitud es poseer conocimientos teóricos suficientes, dominio de métodos y técnicas de investigación y disponer de un cierto bagaje de conocimientos sobre el problema o el área sobre el cual se va a investigar. Ustedes todos tienen la actitud científica. Es decir, todos poseen el conocimiento, el dominio en ciertas técnicas de investigación, pero también, lo más importante de todo, tienen el bagaje del conocimiento en su área específica, que es la psicología. Ese es del cual vamos a partir obligatoriamente, de ese conocimiento que ustedes tienen sobre la psicología, porque ya están terminando su carrera, ya están culminando la carrera. Por lo tanto, ustedes tienen un bagaje atrás de conocimiento que ustedes van a utilizar aquí en este momento cuando comiencen a hacer su trabajo de investigación. También tenemos que tener una actitud científica, ¿ok? Que en lo sustancial se trata de una predisposición a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas. Es como cuando uno era niño y siempre estaba buscando qué había dentro de las cosas. Por ejemplo, a mí mi hermano le encantaba sus carritos y yo me ponía a romper todo el carrito para ver qué era lo que había dentro de ese carrito. Igual, ¿no? Yo comenzaba como a tratar de ver qué esto que tiene adentro, por qué esto funciona, por qué mueve las ruedas, qué es lo que le hace mover las ruedas. No, sí, tiene una batería, pero ¿cómo funciona esto? Y eso es una actitud científica. Es decir, siempre buscar el porqué último de las cosas. La búsqueda de la verdad como actitud vital, como forma de develar lo oculto a partir de problemas que se afrontan y acerca de los cuales se requiere encontrar una respuesta. La búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad, es la búsqueda de la verdad. Es la esencia de la actitud científica. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos qué está pasando en nuestra realidad si no investigamos? ¿Cómo sabemos lo que nos rodea si no investigamos?
Por eso uno de ustedes, de ustedes decía que hay tantas cosas aquí en Panamá que no conocemos. Hay tantas cosas que uno busca datos y no encuentra porque no se ha hecho investigación acerca de eso. No se ha hecho investigación en áreas muy importantes que pueden servirnos para conocer el estado del arte en ciertas áreas específicas. Entonces, la investigación nos permite buscar la verdad, ¿ok? Buscar aquello que está oculto. Entonces, eso nos lleva a otra característica muy importante de la investigación, que es la curiosidad insaciable. Es la interrogación permanente. Ningún investigador consciente de su labor puede decir que su búsqueda ha terminado. Un investigador es un problematizador, nunca instalado en un saber. Eso quiere decir que yo, como investigador, no puedo decir que lo sé todo. Todos los días quiero saber otra cosa. Todos los días quiero investigar más allá. Todos los días que me doy cuenta de que mi conocimiento llegó hasta aquí, pero que puede ser más aún. Es decir, que puedo conocer más. No puedo decir, no, ya yo lo conozco todo. No, no lo conoces todo. Cuando tú eres investigador, te das cuenta cuán poco conoces, a pesar de que has hecho investigación toda tu vida. Te das cuenta de que el conocimiento es tan vasto, tan grande, que nunca te va a alcanzar la vida para conocerlo todo. También debes tener un espíritu abierto, que implica tener apertura a otros saberes, a otras opciones científicas, filosóficas, ideológicas, políticas y religiosas, aunque no las compartamos. Es decir, estar abierto a entender, abierto a conocer, abierto a todo este tipo de saberes que están allí y que los podemos tener, solo que los tenemos que hacer investigación. Entonces, existen distintos tipos de investigación. Puede ser según su propósito. La investigación se puede caracterizar por investigación pura, que es aquella que aborda problemas de tipo teórico, y investigación aplicada, que es aquella que indaga sobre la aplicación de prácticas de determinados conocimientos científicos. También, según el nivel de conocimiento, podemos decir que la investigación puede ser exploratoria, que es aquella que tiene como objetivo delimitar o buscar nuevos temas de estudio. Investigación descriptiva, que es aquella que busca encontrar la estructura y el comportamiento de algún fenómeno. O investigación explicativa, que es aquella que intenta formular las leyes que determinan dicho comportamiento. Según su estrategia, también hay investigaciones de campo, que es aquella donde el investigador recolecta sus muestras o datos en un lugar de la investigación. Investigación experimental es aquella donde el propio investigador crea las condiciones para indagar en la relación causa-efecto de un fenómeno. O investigación documental, que es aquella que se basa en los datos obtenidos por otros trabajos de investigación. En relación al concepto de ciencia, es decir, ya trabajamos con el concepto de investigación. Vamos a trabajar ahora con el concepto de ciencia. La ciencia es mucho más grande que la investigación. La ciencia significa, dentro de lo que es el diccionario Ferreter Mora, un autor en el diccionario de filosofía, dice que el sustantivo ciencia proviene del verbo sciende, que significa saber. Etimológicamente, ciencia equivale al saber. No es conveniente atenerse a esta equivalencia, pues hay saberes que no pertenecen a la ciencia. Como ya les dije, hay un conocimiento vulgar y un conocimiento científico. Entonces, ¿qué tipo de saber es el saber científico? Es un saber culto, es un saber teórico, susceptible de aplicación práctica y técnica, es un saber riguroso y metódico. La ciencia, entonces, es un modo de conocimiento que aspira a formular mediante un lenguaje riguroso y apropiado leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos.
estas leyes son de diversos órdenes. Sin embargo, todas tienen en común el ser capaces de describir una serie de fenómenos, de ser comprobables por medio de la observación de los hechos y de la experimentación, y ser capaces de predecir por medio de predicción completa o estadística acontecimientos futuros. ¿Okay? Entonces, fíjense que la ciencia es un modo de conocer, es un modo de conocimiento, pero un modo de conocimiento riguroso, ¿ok? Que tiene que ser posible de comprobación, que puede ser comprobable y que puede ser observado, ¿ok? La comprobación y la predicción no se efectúan de la misma manera, no solo en cada una de las ciencias, sino en diversas esferas de la misma, y dependen del nivel de correspondencia entre la teoría y el método utilizado. Por eso decimos, hay muchas ciencias. Entonces, cada uno de esos conocimientos es una ciencia. Sin embargo, la ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de esfuerzos humanos en procura de conocimientos sólidos acerca de la realidad. Asume el concepto de Bunge, que es un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia un determinado fin, que no es otro que el de obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que nos rodean. Es decir, sin la ciencia no sabríamos ni siquiera cómo sobrevivir. Sin la ciencia médica no sabríamos cómo funciona nuestro organismo. No sabríamos cómo funciona nuestra audición, nuestro olfato, nuestro gusto. No sabríamos ni siquiera cómo funcionan nuestros músculos. No sabríamos cómo funciona nuestro sistema digestivo. Es decir, la ciencia es aquella que nos permite el saber, ¿ok? Es una vasta empresa, como dice aquí, que ha ocupado una gran cantidad de esfuerzo desde la época, bueno, digo yo, la época prehistórica, porque comenzamos desde que comenzó toda la evolución humana fue a través del conocimiento. El conocimiento es la base de la humanidad. Sin el conocimiento no seríamos nada. Y el conocimiento es fundamental para la ciencia. Es decir, la ciencia es la que de una u otra manera genera un conocimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo este concepto de lo que es la ciencia es un concepto vital en el desarrollo de la sociedad. Tamayo y Tamayo, otro autor, parte de tres elementos en toda relación científica: realidad, investigación y ciencia. No puede suprimirse ninguno de ellos. La ciencia se nos presenta como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad o respecto al mundo y de los hechos y fenómenos que en ella acontecen. Por lo cual podemos decir que la ciencia es un quehacer crítico, no dogmático, que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que comprobar los hechos para poder decir que estamos generando conocimiento. Y más que todo, si queremos generar conocimiento científico. Comprobar los hechos significa hacer todo un procedimiento que involucra el método científico. No podemos hacerlo de otra manera, sino a través del método científico, para poder obtener el conocimiento y para poder hacer ciencia. La ciencia busca establecer las relaciones existentes entre diversos hechos e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o axiomas en los distintos niveles del conocimiento, a partir de la sistematización que logra mediante la utilización de la investigación y del método científico, que determina la objetividad de las relaciones que se establecen entre los hechos y fenómenos que se estudian. Entonces, Fidia Arias, otro actor muy importante, dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos,
relativo a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Por ejemplo, decimos que hay ciencia en las artes, hay ciencia en la ingeniería, hay ciencia en la medicina, hay ciencia en casi todas las áreas del saber hay ciencia. Hay ciencia porque hay un conjunto de conocimientos que se han creado a partir de un método que ha podido ser verificable y organizado metodológicamente, que es el método científico. Entonces, hay tres elementos fundamentales en este concepto, que son los conocimientos verificables. ¿Qué significa conocimientos verificables? Que pueden ser comprobados. Que no solamente quien los descubrió lo puede hacer, sino que cualquiera que quiera hacerlo lo puede volver a verificar a través de un experimento. Es decir, nosotros podemos verificar si hay ciencia en la química, por ejemplo, todos los experimentos que se hacen, etcétera, etcétera. Los conocimientos son sistemáticamente organizados y también son metodológicamente obtenidos, ya que son producto de la aplicación de un conjunto sistemático de pasos conocido como método científico. Entonces, Sierra Bravo dice que se puede definir la ciencia como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad obtenido mediante la investigación científica. Y estos son un conjunto sistemático de conocimiento, es decir, contenido, una realidad observable, que es el campo de actuación propio, ¿ok? De este área específica del conocimiento, y un método de investigación científica o un procedimiento en el cual tú actúas en la formación de este conocimiento que vas a hacer. También necesitas la reflexión, es decir, conceptos basados en el objetivismo, donde el humano y lo subjetivo no aparecen. Es la base para las críticas del pospositivismo o la nueva ciencia. Entonces, ya tenemos el concepto de investigación, el concepto de ciencia. Entonces, la ciencia debe ser objetiva, es decir, es aquello que se estudia de la cosa o del problema, y objetividad significa entonces que se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es, no como nosotros desearíamos que fuera. Tiene que tener racionalidad, que viene de la razón. La ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados. También tiene que tener sistematicidad. La ciencia es sistemática, organizada en su búsqueda, en sus resultados. Se preocupa por construir sistemas de ideas organizadas y coherentes y de incluir todo el conocimiento. También la generalidad, es decir, la preocupación científica para completar el conocimiento de no solo individual, sino lograr un conocimiento que sirva de puente para alcanzar una comprensión mayor del fenómeno. Es decir, no un conocimiento personal, sino un conocimiento de la sociedad. ¿Okay? La ciencia también tiene que tener falibilidad, es decir, reconocer la propia posibilidad de equivocarse, de cometer errores, y en esta conciencia de sus limitaciones es donde reside la verdadera capacidad para autocorregirse y superarse. En relación a la clasificación de la ciencia, bueno, ya hablamos de muchos tipos de ciencia. Están las ciencias físico-naturales, las ciencias sociales. También hay otra clasificación que los denomina las ciencias formales, las ciencias prácticas, las ciencias humanas. Imagínense, miren todos los tipos de ciencias que hay: ciencias puras, ciencias aplicadas. Es decir, la ciencia es todo un campo importante en el desarrollo de la sociedad. Ahora bien, ya conocimos el método de el concepto de lo que es investigación, el concepto de lo que es ciencia. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de método. Método, en términos generales,
Ferrater Mora dice que en términos generales se tiene un método cuando se dispone o se sigue cierto camino lógico para alcanzar un fin que está propuesto de antemano. Este fin puede ser el conocimiento o cualquier fin humano, es decir, la felicidad, etc. Nos referimos al método en la ciencia y en el conocimiento científico, pues aunque en el llamado conocimiento o saber vulgar haya implícito un método, este último cobra importancia es en el saber científico. El método es ante todo un orden, manifestado en un conjunto de reglas que se contraponen a la suerte, y el saber científico se hace explícito, en el saber científico se hace explícito, pues además de las reglas contiene las razones por las cuales tales o cuales reglas son adoptadas. El método puede ser aplicado por cualquiera, ¿okay? No existen métodos individuales y los que se llaman tales son simplemente costumbres o procedimientos. Según Sabino, el método científico es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utiliza para obtener conocimiento científico. El modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación cotidianamente. A veces se confunde con el término metodología, pero no es lo mismo cuando se hace alusión a los pasos o procedimientos que se han seguido en una indagación determinada o para designar modos de trabajo que se aplican en una disciplina. También se confunde con formas particulares de investigación o diseños de investigación. Dada esta confusión, asumimos como método el modelo lógico. El modelo lógico que sigue en la investigación, el modelo lógico que se sigue en la investigación científica. Bien. El método, según Fidia Haria, en términos generales, el método es la vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo. Ya lo repetí, en términos generales, un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación. También nos agrega el concepto de padrina, que el método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o no hipótesis. Luego otro pone Nagel, que el método científico no es más que la aplicación de la lógica a las realidades o hechos observados. No podemos dejar de pasar que hay, por ejemplo, personas que se preguntan, como Sierra Barro, ¿qué es el método utilizado en la ciencia? Entonces, es un método, por tanto, es una forma de realizar una actividad o el camino o el proceso que la actividad en cuestión ha de seguir para alcanzar su objetivo. Todo esto ustedes lo pueden leer en la presentación que está allí en la plataforma. Toda esta presentación la tienen en la plataforma. Vamos a terminar, antes que se nos acabe el tiempo, con lo que estas son las características del método, pues fáctico, trasciende los hechos, tiene que ser una verificación empírica, autocorrectivo y progresivo, es de tipo general y es objetivo. Es teórico, es basado en la duda científica, es problemático e hipotético, es empírico y es inductivo y deductivo. Todo esto tiene el método. ¿Okay? Fíjense, es autocrítico, es circular, es analítico sintético, es selectivo, fomenta la intuición y la imaginación y es preciso. Las etapas del método, hay muchos autores que hablan de las etapas del método. Vamos a trabajar con todo lo que es el método de investigación para realizar trabajos de investigación y es precisamente partir del problema, ¿okay? La documentación y definición del problema, imaginar una pregunta de investigación, diseñar o verificar hipótesis, todo eso tiene que ver con el método, ¿ok? Y por último, el concepto de metodología, ¿ok? Que tradicionalmente ha sido común considerar que los problemas relativos al método son problemas de una rama llamada metodología,
y que esta constituye una parte lógica. Se ha dicho asimismo que la lógica general estudia las formas de pensamiento y la metodología las formas particulares. Pero según Sabino, en términos de esta discusión referida al método, considera la metodología como el estudio y análisis del método o de los métodos y abarca la justificación y la discusión de su lógica interna, el análisis de diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades o debilidades. Así que vamos a hablar simplemente de que la metodología, ¿okay?, es como quien dice la ciencia que estudia los métodos de investigación. ¿Ok? Metodología es la teoría de los procedimientos generales de investigación que describe las características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide dicho proceso. Entonces,